Los metales y aleaciones. Un metal es un elemento químico puro de la tabla periódica, extraídos de la tierra o producidos por aleaciones metálicas. Los metales se obtienen a partir de minerales que forman parte de las rocas. Por otra parte, una aleación se define como una mezcla homogénea de un metal con uno o más elementos diferentes, tanto metálicos como no metálicos. Primero veremos las características de los metales. Las propiedades físicas. Dentro de las propiedades físicas encontramos las propiedades mecánicas, las cuales son relativas a la aplicación de fuerzas. Dentro de ellas está la dureza y resistencia mecánica. En general son metales duros, es decir, no se rayan ni se pueden perforar con facilidad. Además resisten bien a los esfuerzos que pueden ser sometidos. Otra característica de ellos es la tenacidad, ya que muchos metales presentan gran resistencia a romperse cuando son golpeados. También son elásticos, tienen elasticidad y plasticidad. Algunos metales se deforman permanentemente cuando actúan sobre ellos fuerzas externas. Otros son capaces de recuperar su forma original tras la aplicación de fuerzas externas. Tienen maleabilidad, ya que algunos metales pueden ser extendidos en láminas muy finas sin llegar a romperse. También tienen ductilidad. Algunos metales pueden ser estirados en hilos largos y finos. Otras de las propiedades son las propiedades térmicas, las cuales son relativas a la aplicación de calor. Dentro de ellas tenemos la conductividad térmica, ya que los metales transmiten bien el calor. Tenemos la dilatación y contracción. Los metales se dilatan cuando aumenta la temperatura y se contraen cuando disminuye la temperatura. Tienen fusibilidad, ya que los metales se funden, aunque cada metal lo hace a temperatura diferente. Y soldabilidad, ya que muchos metales pueden someterse o unirse con facilidad a otras piezas del mismo metal o de un diferente metal. Otra de las propiedades son las propiedades eléctricas y magnéticas, ya que los metales son buenos conductores de la electricidad y algunos metales tienen la capacidad de atraer a otros metales magnéticos. Dentro de estos tipos de metales que tienen estas propiedades tenemos el latón, el aluminio, el hierro, el bronce, el metal galvanizado, el acero y el cobre. También otra característica son las propiedades químicas, ya que tienen la propiedad química por la pérdida de electrones y por ello presentan una elevada capacidad de oxidación. Sin embargo, para proteger a los metales se emplean pinturas. En este punto tiene que quedar claro qué es la oxidación, ya que la oxidación es un proceso en el cual se adhieren elementos contaminados en los huecos intersticiales de la red cristalina de los materiales, y el metal comienza a oxidarse. Los materiales que más producen oxidación es el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Los tipos de metales, su clasificación. Dentro de ello tenemos los materiales férreos, que son aquellos cuyo componente principal es el hierro. Ejemplos de ellos son el hierro puro, el cual no tiene especiales aplicaciones salvo por su carácter magnético, dada su fragilidad, y es más normal utilizarlo como fundición o como aleación. También está el acero y fundiciones, entre otros. Otro tipo de material son los materiales no férreos, los cuales son materiales metálicos que no contienen hierro o que lo contienen en muy pequeñas cantidades. Ejemplos de ello lo son el bronce, el latón, el zinc, etc. Los metales no férreos son blandos y tienen poca resistencia mecánica. Atendiendo a su densidad, se pueden clasificar de tipo pesados, ligeros y ultraligeros. Estos materiales, incluyendo cada metal y aleación que no contiene hierro, una lista corta de metales no ferrosos comunes incluirá metales preciosos como plata, platino y oro, cobre y sus aleaciones como bronce y latón, níquel,
paladio, platino, aluminio, estaño, plomo y zinc. Ahora veamos unos ejemplos de metales ferrosos. Principalmente tenemos el hierro y los hierros fundidos. Son una categoría de aleaciones de hierro que contienen con alto contenido de carbono mayor a 2%. Ellos son hierros relativamente baratos y densos. Cuando son calentados y fundidos, tienen mucha mayor fluidez a menores temperaturas que el acero. Esto significa que pueden fluir hacia adentro y llenar partes de un molde complejos con mayor eficiencia. Los hierros fundidos también se encogen a la mitad de la tasa del acero mientras se enfrían. Los hierros fundidos básicos tienen buenas propiedades de compresión, pero son frágiles. Se quebrarán antes de doblarse o distorsionarse. Esta vulnerabilidad puede significar que los grados frágiles del hierro fundido no son usados para diseños con detalles de extruido o elaboración o con bordes afilados, ya que estas características se pueden picar. Otro ejemplo de un metal ferroso es el hierro gris. Es el tipo de hierro fundido más común producido, presente en todo desde tapas de alcantarillas hasta frenos de disco de autos. Este obtiene su nombre del color que toma al quebrarse, el cual es gris debido a la presencia de grafito como el aditivo de carbono. El hierro gris es de 2 a 5,4% carbono por peso y adicionalmente contiene de 1 a 3% de silicona, la cual estabiliza el grafito. Él tiene muchos de los atributos de hierro de fundición básico, en el hecho de que es barato y tiene alta fluidez comparado con el acero cuando se funde, pero la presencia de grafito permite que el hierro sea algo menos frágil, permitiendo un mejor maquinado. El hierro gris todavía es inflexible, se dobla muy poco antes de quebrarse. Otro ejemplo de metal ferroso es el hierro dúctil, el cual es una forma de hierro fundido en la cual el carbono añadido es un grafito estérico nodular. El hierro dúctil es usualmente de 2 a 6% carbono por peso y tiene silicona y otros elementos. Mayores niveles de ferrita significan que se acumulan en las herramientas de corte durante la maquinación, así que con frecuencia se usan en la manufactura de moldes primarios, donde una alta fluidez lo hace una gran elección para el trabajo finalmente detallado. La forma esférica del grafito le da al hierro dúctil mayor resistencia al impacto y fuerza maleable que el hierro de fundición o el gris, haciendo que sean posibles los diseños detallados o con bordes. El hierro dúctil es relativamente un recién llegado a la especificación de los hierros, ya que se descubrió por primera vez en 1943. Igual dentro de estos metales ferrosos tenemos el acero. Los aceros de todo tipo son algunas veces también fundidos. En general, el acero tiene un contenido de carbono de menos de 2 a 14% por peso, y con frecuencia se hace aleación con otros elementos. El acero tiene propiedades mecánicas más fuertes que los hierros fundidos, pero lo que se gana en dureza se pierde en fluidez. El acero fundido necesita estar mucho más caliente que el hierro fundido para fluir dentro de moldes detallados, y las temperaturas altas requeridas para trabajarlo con acero son un reto para manejarlas y puede limitar el diseño y acabado del objeto que sale del molde. Como con todos los moldes, diferentes partes de una pieza se pueden enfriar a diferentes tasas, y este diferencial general genera estrés dentro del producto, debido a que el acero se encoge más extensa y rápidamente que los hierros fundidos. Estos estreses necesitan mayor manejo en el acero fundido. Estos retos significan que el acero puede ser mucho más intenso de trabajar para moldearlo bien. Ahora vamos con ejemplos de metales no ferrosos. Entre ellos comenzamos con el bronce y el latón. El bronce y el latón fueron los primeros metales fundidos por la humanidad en la edad de bronce, y estas aleaciones de cobre todavía son moldeadas en arena hoy.
Ellos se funden a mucha menor temperatura que los materiales ferrosos y moldean detalles bien, así que son con frecuencia usados en aplicaciones decorativas como estatuarios. El bronce y el latón son más suaves que el acero, pero son resistentes a la corrosión, incluso en la presencia de sal. Así que estos metales son usados en aplicaciones marinas estándares como accesorios en botes. El latón también es resistente al galling, el cual es el desgaste de un metal contra sí mismo. Así que el latón a veces se moldea para partes mecánicas como los propulsores marinos, o es maquinado para rodamientos y cierres. Ambas aleaciones son bastante costosas, ya que dependen del cobre, un metal también en demanda por sus propiedades eléctricas. Otro ejemplo de metal no ferroso es el aluminio, ya que el aluminio es un metal con mucha menor densidad que el hierro, haciéndolo un metal vital en aplicaciones que necesitan fuerza sin peso, como en la industria aeroespacial. Es resistente a la corrosión porque el aluminio, como el acero inoxidable, reacciona a la oxidación creando un caparazón de óxido de metal que lo protege. El aluminio también tiene un punto de fundición menor que el de muchos de los aceros y hierros que puede reemplazar, lo cual lo hace más fácil de fundir que el acero, necesitando menos supervisión para formas complejas. La mayor desventaja del aluminio es la expansión. Finalmente podemos decir que los metales ferrosos son los más empleados por la facilidad de obtención, bajo costo de materias primas y gran resistencia mecánica. Sin embargo, tienen algunos inconvenientes como la oxidación, la dificultad de mecanizado, su elevado punto de fusión y baja conductividad eléctrica y térmica respecto a otros metales. Es por ello que son necesarios los metales no férricos para mejorar sus propiedades. Ya dejando en claro el tema de los metales, podemos ir directo al tema de las aleaciones. Muy bien, ¿qué entendemos por una aleación? Bueno, una aleación se define como una mezcla homogénea de un metal con uno o más elementos diferentes, tanto metálicos como no metálicos. De hecho, es frecuente que las aleaciones se le describa como mezcla de metales, pero hay que dejar claro que siempre que hay un metal base, se le añade al menos otro elemento que puede ser metálico o no. Las aleaciones son combinaciones metálicas o metales con otros elementos que permiten aumentar la dureza, la resistencia mecánica, disminuir el alargamiento y la conductividad eléctrica, disminuir el punto de fusión y mejorar la resistencia de corrosión y la oxidación, entre otras cosas. Dicho esto, los elementos de la aleación que suelen separar entre dos categorías, el metal base y los elementos salientes. El metal base o primario es el elemento mayoritario de la aleación y a menudo da el nombre al tipo de la aleación. Por ejemplo, las aleaciones ferrosas son aleaciones en las que el hierro es el metal base. Esto se ve muy claro. Mientras tanto que en los elementos salientes solo son los elementos mezclados con el metal base. Estos no tienen mucha ciencia, pero si a la aleación está formada por el metal base y un elemento aleante, la aleación es una aleación binaria. Si está formada por un metal base y dos elementos salientes, será una aleación terniaria, y así sucesivamente. Esto conlleva a que los metales salientes adquieran nuevas propiedades que se puedan aprovechar muchísimo mejor. Y de aquí nos centramos mucho más al tema de las propiedades de las aleaciones. En este podemos recalcar que cada metal en estado puro puede presentar propiedades útiles, tales como buena conductividad eléctrica, buena resistencia a la temperatura, entre otras cosas ya mencionadas. Las aleaciones se elaboran con la intención de combinar o modificar estas propiedades y crear materiales idóneos para aplicaciones concretas. Por ejemplo, la combinación correcta del hierro y el carbono forma una aleación conocida como acero, más fuerte, ligero y maleable que el hierro puro. Además, si al acero se le añade cromo, se consigue alta resistencia a la oxidación y corrosión química, característica del acero inoxidable. Dicho esto, las aplicaciones o propiedades específicas de cada aleación dependen de los elementos involucrados en la mezcla, pero también de la producción que existe entre ellos. Las propiedades de una aleación son distintas a las de sus elementos por separado.
Al añadir más material aleante, se modifican más ciertas características del material base en determinado tiempo. En proporción, dependiendo de la aleación, puede variar entre porcentajes mínimos o mucho más notorios dentro de la mezcla. Dicho esto, nos centramos a una levadura. ¿Cómo se fabrican las aleaciones? Bueno, tradicionalmente las aleaciones se han fabricado mezclando los diferentes componentes fluidos y dejándolos enfriar en lo que se conoce como solución sólida. En la actualidad, la fundición sigue siendo muy utilizada, junto a otras técnicas que permiten la obtención de aleaciones como características específicas, incluso cuando los componentes no son solubles entre sí ni en estado líquido. La mayoría de las aleaciones se hacen en una máquina llamada el alto horno, en el cual se pueden combinar distintas aleaciones con las características que se pueden ver en pantalla. Entre estas técnicas está la pulvimetalurgia o metalurgia de polvos, que consiste en mezclar los distintos materiales en estado sólido pulverizado y luego fusionándolos utilizando alta presión y temperatura, pero la alta presión permite utilizar temperaturas menores a sus puntos de fusión. Otra técnica para fabricar aleaciones se le denomina implementación de iones. Esta técnica se realiza colocando láminas finas de material base en cámaras de vacío y bombardeándolas con iones de las aleaciones deseados. De esta forma se crea una capa de aleación sobre el metal base. La implementación de iones se utiliza principalmente en la fabricación de circuitos electrónicos, microchips y materiales semiconductores. Dicho esto, y con tantas formas de alear, se forman diferentes tipos de clasificaciones. Las aleaciones se pueden clasificar en dos grandes tipos, según la disposición de los elementos aliantes en la matriz de metal base. La aleación por sustitución se caracteriza porque los átomos del elemento aliante reemplazan a átomos del metal base. Esto ocurre cuando los tamaños de los átomos en ambos elementos son similares, por lo que suelen estar próximos en la tabla periódica. La aleación interstítica se caracteriza cuando los átomos del elemento aliante son mucho más pequeños que los del metal base. El elemento aliante se sitúa en los espacios o interstíticos que dejan los átomos del metal base. Y por último tenemos la aleación mixta, que se caracteriza por tener estos dos juntos. Pero las clasificaciones no se quedan cortas, porque también las clasificaciones se pueden dar de acuerdo a los elementos involucrados en la mezcla, como ya los mencionaron, las binarias, las terciarias, las cuaternarias, las complejas, entre otras. Otra posible clasificación distingue en aleaciones pesadas y ligeras, de acuerdo a las propiedades de la sustancia metálica. Dicho esto, las aleaciones ligeras son aquellas a las cuales están formadas por metales y minerales y que, a su vez, presentan características en cuanto a dureza similares a otras, como el acero, pero tanto su peso como su densidad son considerablemente menores. Y, obviamente, las aleaciones pesadas son todo lo contrario. ¿Cuáles podrían ser las aleaciones ligeras? Bueno, podría ser como por ejemplo las aleaciones de aluminio, las aleaciones de magnesio o el silicio, entre otras. Dando un poco más de crédito, uno de los o varios de los ejemplos más utilizados podrían ser el acero, que es una aleación de hierro y carbono hasta un máximo de 2% del carbono y por lo general menores cantidades de otros elementos, el acero inoxidable, que ya lo mencionamos, el bronce, que es una aleación de cobre con un metal base entre 3 y un 20% de estaño como aleante, un cuproníquel, que es una aleación de cobre y níquel, un cuproaluminio, que es una aleación de cobre y aluminio, las amalgamas, que son aleaciones de mercurio con otros metales, la alpaca, que es una aleación de cobre, zinc y níquel, el latón, que es aleación de cobre y zinc, el petre, que es una aleación de estaño con el cobre, plomo y antimonio,
El oro de 18 quilates es también que es una aleación de oro de 75%, y otros metales como cobre y níquel o zinc. El oro blanco, que es una aleación de oro y un metal blanco como plata, platino o níquel. Y la plata de ley, que es una aleación de plata con otro metal, generalmente el cobre. De aquí podemos partir a cuáles son los tratamientos para mejorar las propiedades. Bueno, existen distintos métodos para mejorar las propiedades de los materiales. Entre ellos tenemos los tratamientos térmicos. Estos consisten en calentar y enfriar el metal para modificar su estructura cristalina, pero no varían su composición química. De estos se pueden ir a distintos métodos. Entre ellos podemos considerar tres. El recocido, que se caracteriza por calentar el metal a cierta temperatura y luego enfriarla lentamente, consiguiendo así una mayor plasticidad. El temple, que se caracteriza por calentar el metal y luego enfriar bruscamente, consiguiendo así un metal duro y resistente mecánicamente. Y el revenido, que es un tratamiento complementario al temple, en el cual se mejora la tenacidad del metal y se disminuye un poco su dureza. También hay otro tipo de tratamientos que se llaman tratamientos termoquímicos, que consiste en calentar y enfriar metales para cambiar la composición química de su superficie exterior añadiendo otros elementos. De estos podemos considerar 5 grandes, los cuales son la cementación, que consiste en la adición del carbono a la superficie del acero, que presenta un bajo contenido de carbono a una exacta temperatura, se obtiene mayor dureza a la superficie. La nituración, que se caracteriza por endurecer el acero por absorción de nitrógeno, proporciona buena resistencia a la corrosión. La cianuración, que utiliza todo tipo de aceros con cualquier nivel de carbono y adquiere buena resistencia. La carbonituración, que aumenta la dureza con la absorción simultánea del carbono y nitrógeno mediante baños. Y por último, la sinfonización, que se caracteriza por añadir una capa de carbono, nitrógeno y en menor medida el azufre, mediante la inmersión del metal en un baño especial. Con esto se aumenta a gran escala la resistencia al desgaste y disminuye su coeficiente de rozamiento. También otro tratamiento que podemos recalcar son los tratamientos mecánicos. Los tratamientos mecánicos mejoran las características de los metales por deformación mecánica. Estos tratamientos se pueden realizar en caliente o en frío. Estos se pueden dividir en dos secciones: tratamientos mecánicos en caliente y tratamientos mecánicos en frío. Los tratamientos mecánicos en caliente consisten en deformar el metal una vez calentada a una temperatura determinada, golpeándolo fuertemente. De este modo se reduce el tamaño del grano y se eliminan del metal cavidades interiores, con lo que se mejora su estructura interna. Mientras que los tratamientos en frío consisten en deformar un metal a una temperatura ambiente, lo que provoca una mejora en sus propiedades mecánicas por actitud. Ya yéndonos por lo más superficial, literalmente, podemos recalcar los tratamientos superficiales. Estos se modifican la superficie de los metales sin variar su composición química. Los tratamientos superficiales más utilizados son el cromado, la galvanización y el metalizado. El cromado es un tratamiento en el cual se deposita cromo sobre la superficie del metal que se requiere proteger. El objetivo primordial de introducir cromo en su capa externa es potenciar su resistencia frente a la corrosión. El cromado se puede realizar por medio de electrolitos o por simple difusión a temperatura elevada. El galvanizado consiste en recubrir piezas metálicas con una ligera capa de zinc para protegerlas de la corrosión. Se realiza mediante inmersión de la pieza metálica en un baño de zinc fundido o depositando el zinc sobre superficie utilizando medios de electrolito. Y por último, y probablemente menos importante, el metalizado. El metalizado, en términos generales,
es un proceso que consiste en rociar un metal dentro en una superficie para formar sobre esta una capa metálica, un poco más de lo mismo. Teniendo en cuenta todo esto, podemos afirmar que tenemos otra perspectiva de nuestro día a día, en cómo los materiales y las aleaciones tienen presencia en todo lo que nos rodea y efectuando sus trabajos gracias a su creación y métodos en específico para este. Desde la vida alterada del trabajo y o la escuela hasta la comodidad de nuestros hogares, y que sin estos estaríamos lidiando con problemas aún más grandes. Pero gracias a nuestros antepasados y a los avances tecnológicos podemos disfrutar de ellos en la actualidad. Por nuestra parte es todo. Esperamos que les haya parecido interesante de este tema y que podamos darles curiosidad de indagar aún más en este. Muchas gracias.